Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a ver todo lo relacionado con el tema de los espacios métricos. Este tema es como una introducción a la topología, pero nos va a servir mucho para este curso del cálculo de una variable. Aparte de servirnos mucho, va a ser necesario, porque vamos a identificar elementos con lo cual nosotros vamos a trabajar en cada uno de los ejercicios, ¿no? Así que sigamos. ¿Qué es un espacio métrico? ¿Acaso se come? Bueno, en resumidas cuentas, un espacio métrico es aquel que contiene métricas. Sé que puede sonar un poco chistoso, pero nos va a servir mucho para entender este tema. Bien, ¿las métricas qué son? Pues son un conjunto de puntos que contienen distancias entre sí. Quiero hacer una aclaración, pues en este ámbito, las distancias siempre van a ser positivas. No existen distancias negativas, no tienen sentido y no existen. Así que las distancias con las cuales nosotros vamos a tener que trabajar siempre, pero siempre van a ser positivas. Aquí quiero hacer otra aclaración. Para que las distancias entre los puntos pueda funcionar, estas de aquí tienen que seguir unas tres reglas básicas que ya las vamos a ver. Pero por ahora, en esta imagen, vamos a identificar los siguientes elementos. Los puntos. Vamos a identificar el punto A, que tiene sus coordenadas en x sub 1 y y sub 1. El punto B, que tiene sus coordenadas en x sub 2 y y sub 2. Y la recta que los separa. Si ven esa recta que está ahí entre el punto A y el punto B, bueno, pues esa recta es la distancia entre los dos puntos. Así que, en resumidas cuentas, las métricas se pueden definir en espacios métricos. Entonces, un espacio métrico contiene métricas. Las métricas, ¿qué son? Bueno, son funciones que cumplen las siguientes tres reglas básicas. Estas de aquí son las tres reglas básicas. La no negatividad, la simetría y la desigualdad triangular. La no negatividad se subdivide en dos, que son la positividad y la identidad. Pero bueno, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios? Los ejercicios lo que nos van a pedir en este tema son demostrar estas tres reglas básicas que ustedes están viendo aquí. Una vez nosotros demostremos estas tres reglas básicas en la función que nos están dando, entonces nosotros estamos demostrando que esa función es una métrica, ¿no? Porque es lo que acabé de decir. Las métricas son funciones que cumplen con las tres reglas básicas. Entonces, una vez nosotros demostremos estas tres reglas básicas en la función, estamos ante una métrica. Y si estamos ante una métrica, estamos ante un espacio métrico. Y eso, en esencia, es lo que nos van a pedir. Demostrar estas tres reglas básicas, así de simple. Sé que se pueden ver un poco intimidantes, un poco confusas, pero aquí lo vamos a detallar paso a paso, ¿no? Así que empecemos. Primero que nada, ¿qué significa esa dp, q? Vamos a revisar la nomenclatura, ¿no? ¿Qué significa eso? Sé que puede sonar un poco a chino, pero en resumidas cuentas, ese dp, q significa la distancia que va de un punto P a un punto Q. Así de simple. En esta imagen, por ejemplo, aquí está el punto P y el punto Q. Esa raya amarilla que lo separa es la distancia que va del punto P al punto Q. Entonces, esa raya amarilla va a representar nuestra D, P, Q. Bien, sigamos. Aquí quiero hacer una aclaración también. Como pudimos ver en la imagen, pues esto aquí es una simple recta, ¿verdad? La P, la Q y la recta, ya está, ¿no? Pero esto no siempre va a ser así, muchachos, ya que nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano. Bueno, unos problemas nos van a pedir que trabajemos en espacios cúbicos o en terceras dimensiones, pero no le paremos bola a eso, ¿no? Como les decía, como nosotros estamos trabajando en un plano cartesiano, con lo que vamos a trabajar principalmente son con funciones de variable real. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que como ustedes ven aquí, esto es una simple recta, pero no siempre va a ser esa simple recta. También se puede transformar en una función de variable real. Como por ejemplo, ¿qué funciones estoy hablando? Como esta, la racional, puede ser una curva, o también puede ser la función del valor absoluto. Así de simple. Pueden ser la función que ustedes se imaginen. ¿Ok?
Así que no siempre va a ser una simple recta, también puede ser una curva. Bien, una vez aclarado este punto, sigamos. La primera regla, esta se subdivide en dos. La no negatividad, que contiene a la positividad y a la identidad. ¿Qué es la positividad y la identidad? Pues ya lo vamos a ver. ¿Qué significa cada una? Bueno, lo que nos dice la positividad, bueno, como yo al principio dije, toda distancia siempre va a ser positiva, ya que las distancias negativas no existen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la positividad? Que si dos puntos, o sea, aquí nos lo representa como P y Q, si un punto P está en un lugar distinto a un punto Q, entonces la distancia que va a estar del punto P al punto Q, siempre esa distancia va a ser positiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la positividad. Si dos puntos están ubicados en diferentes sitios, la distancia entre estos puntos va a ser positiva. Por eso se llama positividad. Bien, por ejemplo, si nosotros lo queremos llevar a un caso práctico, podríamos identificarlo como el punto P, el punto rojo, y el punto Q, el punto azul, es el carro azul. Entonces, si este carro se desplaza de un punto a otro, la distancia que recorrió el carro siempre va a ser positiva, porque las distancias negativas no existen, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice la positividad. Ahora sigamos con la siguiente regla, que bueno, seguimos en la primera, porque se subdivide en dos, que es la identidad. ¿Qué nos indica la identidad? Pues aquí está otra vez lo de P y Q. Recuerden que P y Q son simplemente dos puntos, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo que nos dice la identidad? Que si dos puntos están ubicados en el mismo sitio, es decir, digamos que si dos puntos están sentados en la misma silla, la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a cero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es muy fácil de ver. Pues, por ejemplo, si dos puntos están en el mismo sitio, están pegaditos, o digamos que uno está encima del otro y así, la distancia entre estos dos puntos pues va a ser cero. ¿Ok? Es lo contrario a la positividad, que los dos puntos están ubicados en diferentes sitios, pero acá no. En la identidad nos está diciendo que los dos puntos están en el mismo asiento, en la misma silla. Entonces, si están en la misma silla, no van a tener distancia entre ellos, van a estar ahí pegados, ¿ok? Eso es lo que nos dice. Cuando P es igual a Q, la distancia entre P y Q va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? Bien. Un ejemplo de esto podríamos, qué sé yo, ser nosotros al estar sentados y en reposo, ya que nosotros no nos estamos desplazando en ningún lugar y estamos permaneciendo en el mismo punto, indicando que la distancia que estamos recorriendo en ese preciso instante pues es cero. Es lo que acabo de decir. Digamos que el sillón es un punto y nosotros somos otro punto. Si nosotros nos sentamos en el sillón, pues la distancia entre el sillón y nosotros pues va a ser cero, ¿no? Eso es lo que acabo de indicar. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, la segunda regla. ¿Qué nos dice la segunda regla? La simetría. La simetría, pues, en pocas palabras, nos está indicando que la distancia que va de un punto P a un punto Q va a ser la misma distancia que va de un punto Q a un punto P. ¿De acuerdo? Es así de simple. La distancia, por ejemplo, aquí, la distancia del primer punto que va a la distancia del segundo punto va a ser la misma distancia si yo voy al revés. Es decir, el orden no importa. En esta regla lo que nos dice es que el orden no importa. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo aquí, el primer punto que es el punto P y acá está el punto Q. Si yo voy del punto P al punto Q, se va a generar una distancia, ¿verdad? Pero esa distancia va a ser exactamente igual a la misma distancia que va del punto Q al punto P. Así de simple, no importa el orden, muchachos. Si yo voy de un lado al otro, va a ser la misma distancia que si yo voy de ese lado al otro lado. Así de simple. Bien, miren, aquí un ejemplo. Esta es la casa P y esta es la casa Q. Si yo voy de la casa P a la casa Q, se me van a generar 10 metros de distancia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo voy de la casa Q a la casa P? Va a ser la misma distancia, van a ser los mismos 10 metros y es lo que nos dice la regla. La distancia de P a Q va a ser la misma distancia que va si vas de Q a P. ¿Ok? Así de simple. Sigamos. Ahora, la última, tercera
y temible regla, que es la desigualdad triangular. Esta regla de aquí es un poquito compleja de entender, así que les voy a pedir su máxima concentración, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la tercera regla? La desigualdad triangular nos está indicando que la distancia entre dos puntos, el P y el Q, será menor o igual a una nueva distancia cuando existe un nuevo punto externo, es decir, si existe un punto diferente a P y a Q, que es el R. Si este punto se llega a conectar a ambos, entonces esta distancia al sumarla será menor o igual a la distancia que va de P a Q. Miren, este va a ser un ejemplo claro para que lo entendamos. Bien, entonces, este es el punto P y este es el punto Q. Si yo voy de P a Q, nuestra distancia será 9 metros, ¿de acuerdo? Ok, ¿y qué pasa si yo planteo un punto R cualquiera, en cualquier lado? Si yo planteo este punto R de aquí, bien, si yo de P voy a R, se me van a generar 6 metros. Y al mismo tiempo, si yo voy de R a Q, se me van a generar 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si yo sumo la distancia que va de P a R y la distancia que va de R a Q, me va a dar 11. Pero si yo voy directamente de P a Q, me va a generar una distancia menor o igual. ¿Ok? Y esto de aquí está demostrado con el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que es lo que nos dice que la hipotenusa siempre va a ser menor o igual a la suma de los otros dos catetos, que en este caso sería la distancia de R a Q y la distancia de P a R. Es así de simple, muchachos. Es así de simple. Si nosotros vamos directamente de P a Q, se nos va a generar una distancia menor a la suma de P a R y de R a Q. ¿Cómo se puede ver gráficamente? Esta imagen nos va a ayudar mucho a entender esta regla que es un poquito compleja, ¿no? Y esta relación siempre se va a cumplir, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque está demostrada tras el teorema de Pitágoras. También hay un interesante postulado de Euclides que nos dice que la distancia entre un punto a otro punto más corta siempre va a ser una línea recta que lo separa. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero ir de P a Q, será mucho más rápido que primero de ir a P a R y después de R a Q. ¿Entendido? Bien. De igual forma, vamos a hacer ejercicios de este tema en el siguiente video para que nosotros entendamos mucho más fácil este tema, ¿verdad? Así que no se preocupen si ya les quedó algún vacío porque lo vamos a seguir repasando en los ejercicios para que lo vean de forma práctica y mucho más entendible, ¿no? Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.